bienvenida, Walters, para todos los hermanos que están conectados. Ya hay más de 200 personas. Gracias por estar acá acompañándonos y gracias por la confianza, porque sé que es un tema delicado. Créeme que apenas yo puse la notificación de la notificación y eso me alerta a mí cuando alguien activa notificación. Nunca había visto tantas notificaciones activadas. Quiere decir que es algo que a la gente le llama mucho la atención y sentí el peso de la responsabilidad. Uy, porque pararse aquí a hablar de cosas, de las palabras de Dios, es delicado. Pero después me puse a pensar, bueno, pues estoy con Walter, tranquilo, estoy con mi amigo Walter. Entonces quiero presentar a mi amigo Walter, y no sé si muy brevemente, Walter, nos hablas un poquito de ti y qué has hecho y por qué crees que, por qué la gente tiene que confiar en lo que tú vas a decir. Ok, me llamo Jorge Walters. Walters es mi apellido, pero siempre me dicen Walter, muchos. Les cuento de inmediato, dame un segundo. Estoy con algunos asuntos en mi garganta, así que me disculpan, por favor, de pronto. Bien, Y aquí no tengo cómo apagar el micrófono para tus... Ah, sí tengo, acabo de descubrir aquí. La cámara también, cualquier cosa. Ok, perfecto. Bueno, me llamo Jorge Walters, soy pastor, vivo en Suiza, hace ya 12 años junto a mi esposa y mis hijos. Pastoreamos una iglesia muy linda. Hoy día en la mañana estuvimos en nuestro servicio, son la mayoría suizos, así que nuestra iglesia principalmente se mueve en alemán, inglés, español un poco también. Y eso es lo que hacemos aquí en Suiza, pero trabajamos también muy en contacto, más que contacto, trabajamos juntos, muy unidos a la iglesia judía en Israel, la iglesia desde Jerusalén, específicamente a través de un ministerio allí que se llama Tikkun Global Jerusalem, y es un ministerio formado por judíos que se han convertido a Cristo, antijudaizantes, gracias a Dios, eso es importante mencionar, no promueven esto de judaizarse ni vivir como judíos, para los gentiles me refiero, y he estudiado mucho con ellos, y aparte de eso, bueno, soy profesor de educación, soy, ¿cómo llamaríamos? Pedagogo o algo por el estilo, esa es mi profesión también, y he estudiado mucho este tema, llevo años, de verdad, años estudiando esto, varios años, y no solo de leer en un libro, he estado allí muchas veces, la verdad es que no sé cuántas veces he estado en Israel, son muchísimas veces, he pasado mucho tiempo allí, he recorrido, he estado en lugares palestinos también, he visto cómo viven en las zonas, por ejemplo, más allá del muro que va de Belén, por ejemplo, hay un muro, he visto cómo viven en ese sector ellos también, conozco bastante con humildad, lo digo, pero con firmeza al mismo tiempo. Es algo que conozco y que he estudiado, me he interiorizado muchísimo. Conozco el día a día, la vida diaria de Israel, la conozco, sé cómo viven, por eso a veces me sorprende cuando escucho a algunas personas hacer algunas acusaciones de apartheid, no sé si todos conocen el término, pero estas cosas que se hacen acusaciones, la verdad es que yo he visto todo lo contrario en todo el tiempo que estoy en Israel y he visto en realidad al revés, y ya me estoy adelantando al tema, pero el único lugar, por ejemplo, en Israel que yo he visto que hay una prohibición de entrar es en lugares como Jericó. En Jericó es un lugar donde viven solamente palestinos o árabes, y allí hay un letrero que dice que está prohibida la entrada para los judíos bajo riesgo de sus propias vidas. Entonces, cuando yo veo todo eso, y luego escucho hermanos cristianos en las redes sociales decir que Israel es apartheid y que discrimina y que abusa, cosas por el estilo, la verdad es que estando allí presente, no he visto jamás eso, he visto todo lo contrario. Entonces, por eso, desde esa experiencia, desde esa inmersión que ha durado varios años, por una parte la experiencia directa, empírica, y por otra parte estudiar, desde esa posición estoy dispuesto a compartir hoy día, conversar con ustedes, responder preguntas. No lo sé todo, por supuesto, pero sí estoy disponible para dar lo mejor de mi parte en este asunto. Maravilloso. Creo que ya saben por qué entonces invité a mi hermano, que es un privilegio, es un medio de gracia para estar informado un poco. Y yo quiero preguntarte lo primero, ¿no? Nos gustaría saber, bueno, yo voy a hacer mis preguntas y después voy a hacer unas preguntas que vi ahí. Walters, listo, tú has estado allá, tú conoces de primera mano el asunto, pero nosotros para nosotros en Occidente, a veces nos cuesta entender mucho Oriente. De hecho, entiendo que el oriental piensa muy diferente al occidental, muy diferente.
Pero con nosotros, ¿cómo podemos conocer información de primera mano sobre este conflicto? O sea, si yo, por ejemplo, que no tengo ni idea del conflicto, ¿dónde buscar información verídica, veraz, sin sesgo, o al menos de lado y lado? Cómo hacen el ejercicio ahí? ¿Cómo nos recomiendan? Muy buena pregunta, es cierto, hay lamentablemente muchísima información, muchísima manipulación. Entonces, yo creo, desde mi parte, me faltó decir hace un rato y aprovecho de decirlo ahora, yo no abogo por un Israel perfecto, yo no abogo por una nación de Israel políticamente perfecta y que todo lo hace bien. Comete errores, por supuesto, pero como los cometen todos nuestros países, cometen errores y la verdad es que nuestros países en gran parte del tiempo cometen más errores y más graves y más difíciles, más dañinos que los que comete Israel, en mi opinión. Ahora, ¿dónde buscar información? Esa es la gran pregunta. Eh, Tú tienes, generalmente, esto es, como es un asunto que está muy mezclado en la política, entonces tú tienes, es lo mismo que la izquierda y la derecha, entonces la derecha va a decir algo y la izquierda va a decir lo contrario y te vas a encontrar en este mundo, ¿cierto?, de estas dos versiones que se encuentran la una con la otra, pero no es tan difícil encontrar la verdad, por llamarla de esta manera, la verdad en cuanto a la información. Es cosa de ponerse a estudiar y de analizar ambas partes y de analizar las evidencias que se presentan. Personalmente, eso es lo que yo he hecho todo este tiempo. Yo he escuchado las informaciones que dan la parte de la izquierda, porque generalmente los movimientos de izquierda en nuestros países son los que apoyan la causa palestina. Entonces yo escucho, leo, estudio, me informo de aquello, busco las evidencias y luego veo la otra parte y busco las evidencias también. Entonces creo que es un trabajo bastante meticuloso que hay que hacer, Jonathan. Lamentablemente, como tú dices, hay demasiada información, entonces lo que hay que hacer es filtrar y filtrar a través de la evidencia empírica y no dejarse llevar por afirmaciones, ¿viste? Porque a muchos nos sucede, o a muchas personas les sucede que se dejan llevar por una afirmación. Ya el abusador, el ocupante que está ocupando la tierra y está matando niños, ese tipo de expresiones que son muy comunes en las redes sociales, la verdad es que tú tienes que tomarlas y analizarlas y pedirle a la persona que las hace que te muestre por qué y luego analizar el por qué. Y si hay un video de por medio, por ejemplo, bueno, analizar cuáles son las causas de ese video. Y la verdad es que yo me he sorprendido muchísimo, muchísimo en todos estos años, porque al hacer ese filtro, cuando tú te sumerges en esta información y buscas toda esta evidencia de la cual te estoy hablando, generalmente te sorprendes de cómo las personas lamentablemente manipulan muchas de estas cosas. Y quiero decir algo, hay personas, y de seguro algunos de los que están escuchando son parte de este grupo o tipo de personas, que están predispuestas a rechazar a Israel a como dé lugar. Es decir, no hay evidencia que vaya a servir, no hay argumento, por mucha prueba empírica que el argumento contenga, no va a servir, no hay versículo bíblico que vaya a servir. En este asunto se convergen, diría yo, aquí convergen dos asuntos importantes. Por un lado, las ideologías políticas y por otro lado, un asunto, en mi opinión, espiritual. Hay un rechazo natural o espiritual que produce Israel en muchas personas. Entonces, hay personas que están predeterminadas, predispuestas a no aceptar argumentos, no aceptar argumentos. Y no están entonces, y termino, no están en busca de la verdad. Es como conversar, perdonen el ejemplo, pero es como conversar con un testigo de Jehová, que le intentas argumentar y mostrar, él no, y va, porque no está en busca de la verdad. Él quiere probar simplemente que él tiene la razón y que lo que él cree es lo correcto, pero no está abierto a evaluar, a considerar. O es como que hables con los equipos de fútbol, supongamos de Argentina, que son los más famosos en Latinoamérica, en estos dos equipos que son Boca Juniors y el River. No hay forma, el de River nunca le va a dar la razón al otro equipo, al contrincante y viceversa. Entonces, hay personas que vienen predispuestas. Tú acabas de arrojar una perlita ahí, y es que es curioso porque nuestro presidente Petro, Gustavo Petro, es socialista.
progresista, el asunto. Y toda la mañana, ayer y hoy se la ha pasado lanzando tweets a favor pro-Palestina. O sea, diciendo de que el ataque a Israel era la consecuencia de una... Entonces yo veo que recurrentemente en el mundo, izquierdistas, socialistas, comunistas siempre apoyan Palestina. Y los medios más conservadores y tradicionales son pro-Israel. Tú acabas de lanzar esa perlita. Y es lo que yo también estoy viendo, porque yo hago exactamente lo que tú, o sea, yo no realmente, como nunca he podido ir a Israel, siempre he tenido el deseo, pues no soy asiduo estudioso de la escatología, tengo todavía tareas pendientes contigo, quiero aprovechar que eres mi profesor de escatología, ya tengo un poco de videos por ver. Yo veo que eso recurrentemente pasa. ¿Por qué crees que pasa? ¿Tú lo asumes como algo espiritual? Porque acabas de lanzar, estás lanzando esa pelotita y el aire. Ya, muy bien. Sí, yo creo que hay dos maneras de entenderlo, o dos dimensiones que convergen, que confluyen. Una es el aspecto político. Una es el aspecto político porque una persona de izquierda, por esencia, generalmente, puede que hayan algunas excepciones a la regla, pero una persona de verdad de izquierda, va a oponerse a Israel como dé lugar. Va a estar en contra de Israel porque Israel representa en ese sentido el enemigo de la izquierda, así se entiende, y como Israel es además apoyado por los Estados Unidos, entonces allí la gente de inmediato lo toma como el imperialismo, ¿cierto? Esta típica historia que escuchamos en Latinoamérica de que el imperio, etcétera. Entonces, de la misma manera asocian a Israel con Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, Hugo Chávez, no sé si recuerdas cuando maldijo a Israel en una oportunidad, y por eso los partidos de izquierda o los gobiernos que son muy, muy de izquierda son más agresivos todavía con Israel. Entonces, viene de esa vertiente. ¿Hay algo espiritual? Sin duda, porque la Biblia habla de esto. Tú puedes ver, por ejemplo, Amán en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, el odio que tenía contra él, quería eliminar a todos los judíos. Su meta era eliminar a todos los judíos y estaba a punto de lograr que saliera un decreto del rey que permitiera que en todas las ciudades del imperio, todas las personas que estaban allí, los persas, si mal no recuerdo, podían ir y matar a libre discreción, ¿cierto?, a todos los judíos que hubieran. Entonces, es algo bíblico. Lo vemos también en el libro de Apocalipsis, ya que mencionaste escatología. Vemos allí en el capítulo 12 de Apocalipsis que el dragón, Satanás, odia a esta mujer, y esta mujer, si tú ves la descripción en el capítulo 12, vestida del sol, la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas, eso todo apunta al sueño de José, el sueño que tuvo José, uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, esa figura, ese tipo, esa tipología, se refiere al pueblo de Dios en el sentido espiritual, a ese pueblo fiel, a la comunidad fiel del Señor, pero también a Israel en ese respecto. Entonces, dice allí en Apocalipsis 12 que este dragón odia a esa mujer, la odia y la persigue, y la mujer es llevada al desierto y él quiere atacarla, y como no lo logra, dice que se va a atacar a la descendencia de ella, que son obviamente los cristianos. Tú haces esa lectura entonces, lo datas desde allá atrás. Yo te quiero mostrar esta pequeña imagen. A ver, esta imagen es la que yo veo más popular. Pero también veo que mucha gente, inclusive este tuitero que tiene una información interesante, la desmiente. Claro. Y te hago una pregunta antes de ello, como para darte contexto. Israel, este Estado de Israel, ¿es el mismo pueblo de Dios del Antiguo Testamento? Perdona, ¿puedes preguntar de nuevo? Sí, que si este Estado, o sea, hoy el Estado de Israel como Estado, como una nación, ¿es el mismo Israel bíblico del Antiguo Testamento? Sanguíneamente hablando, sí lo es, sí lo es. Yo sé que también en esta misma lucha ideológica contra Israel, dentro de la iglesia, de hecho hay corrientes dentro de la iglesia que se esfuerzan por decir que este pueblo actual no es el Israel que proviene desde el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, yo tengo un libro acá, un libro que hace un recorrido por toda la historia de Israel. Bueno, me parece que se ve al revés, pero Israel, A Chronology from Biblical to Modern Times. La historia de Israel desde los tiempos bíblicos hasta hoy día.
y tú lo puedes rastrear, porque el pueblo de Israel es un pueblo que se documenta. Todo lo que hace, toda su historia lo documenta. Padre, hijo, hijo del hijo, hijo del hijo, hijo del hijo. Entonces, la historia, además, a lo largo de todos estos siglos, los judíos tienen ciertos sus rabinos y estos se reúnen y escriben. Tienes el Talmud, que por varios siglos, en la primera etapa del primer, segundo, tercer siglo, cuarto siglo, tienes el Talmud. Entonces tú puedes rastrear fácilmente en la historia al pueblo de Israel, cómo va desarrollándose a través de todos los siglos. Por lo tanto, la respuesta es muy simple, la respuesta es sí. Ahora, quiero hacer un alcance allí porque generalmente uno piensa de los cristianos, de la iglesia, hablando de la iglesia, generalmente uno piensa que en el mundo reformado es donde uno más va a encontrar personas que niegan lo que acabo de decir acerca del pueblo de Israel. Y la verdad es que he estado estudiando profundamente estos últimos 2 años este asunto de la iglesia reformada, y tengo la grata sorpresa y la grata noticia de que desde el corazón mismo de la reforma, inmediatamente después de los primeros reformadores, después de Zwinglio, después de Calvino, después de Lutero, Knox y todos estos personajes, ¿cierto? Inmediatamente después, cuando está comenzando el siglo XVII, es decir, año 1600, solo unas pocas décadas después de que inicia la Reforma, comienza en el corazón de la Reforma, por medio del estudio bíblico, a forjarse la doctrina y el entendimiento de que el Israel actual sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios va a cumplir sus promesas a ese Israel. Y ojo, no estoy hablando de dispensacionalistas, que generalmente se intenta ridiculizar a nuestros hermanos dispensacionalistas. Yo no soy dispensacional, pero se intenta siempre ridiculizar a los hermanos dispensacionalistas porque creen en Israel, etc. Pero no estoy hablando de ellos, que nacieron en el siglo XIX recién, 1830 en adelante. Estoy hablando de los inicios de la Reforma Protestante. Dentro de las filas hubo grandes teólogos, no pequeños, no una excepción, no, hubo grandes teólogos en la historia de la Iglesia Reformada, en la historia de la Reforma, que entendían esto y escribieron sobre esto. En la literatura puritana, el mismo que hizo el libro el Progreso del Peregrino, perdón, y te vas revisando sus escritos y te vas a encontrar con que muchos de ellos, grandes teólogos, insisto, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, teólogos reformados grandes, creían en una de estas dos cosas, bíblicamente hablando. Creían o en la restauración de Israel como nación y su tierra, es decir, Israel volviendo a ser una nación establecida en el Medio Oriente, en Palestina. Creían eso y creían, podríamos decir, creían en la salvación global de los judíos al final de los tiempos. Entonces yo te voy a citar uno de los más grandes reformados del siglo pasado, uno de los más grandes, uno de los teólogos más respetados, teólogos pactuales, profundo en la teología pactual, Martyn Lloyd-Jones. Buenísimo. Él era amilenial y un año aproximadamente antes de morir, él hizo una entrevista. Yo tengo las fuentes y todo, yo no hablo sin fuentes, ¿ok? Todo lo que tengo es documentado y aquí, lamentablemente, en Insta no tengo cómo mostrar o cómo hacer todo esto, pero él dijo las siguientes palabras. Él dijo que lo que él lee en el libro de Lucas, cuando Jesús dice que Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, él asume una postura, una interpretación bastante historicista y dice, textualmente dice, yo creo que esta palabra se cumplió en el año 1967, cuando por primera vez, desde el tiempo de los macabeos, antes de Cristo, por primera vez Israel volvió a tener control político y soberano de la ciudad de Jerusalén, recién en el año 67, 1967, hace algunas décadas atrás. Y entonces Martyn Lloyd-Jones, un tremendo teólogo pactual, respetado, con una reputación
doctrinal enorme, una gran influencia, una autoridad en la doctrina reformada, él reconoce aquello y no solo eso, él dice, además, veo en el capítulo 11 del libro de Romanos una restauración o una salvación del pueblo de Israel a gran escala. Sé, dice él, que ya estamos viendo algo de esto, pero creo que el texto indica que esto va a llevar a algo mucho más grande a medida que se acerca el final de los tiempos. Y no es el único. Tienes al Bautista, yendo un poco más atrás, Bautista reformado Charles Spurgeon, escribió exactamente lo mismo. Él toma el libro de Ezequiel, ¿cierto? El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, y predicando sobre eso, él dice, esto no se puede espiritualizar. Él predicó esto en el siglo XIX, en el Tabernacle, ahí en Londres, en su iglesia. Dice, esto no se puede espiritualizar, esto habla de los judíos. Y mira esto, esto es tremendo, porque el momento en el cual él predica esto, el momento en el cual él está predicando esto, es prácticamente imposible que los judíos puedan regresar a su tierra. Hasta ese momento, el Imperio Otomano tiene control de Palestina ya por casi 500 años. Hasta ese momento, ya por casi 500 años tiene control. Antes de eso, estuvieron musulmanes, la iglesia cristiana, musulmanes, la iglesia cristiana, y antes hay un ir y venir que por algunos siglos, y antes de eso, el Imperio Romano. Es decir, los judíos no estaban soberanamente habitando su nación desde los tiempos de antes de Cristo, desde los tiempos de los macabeos, que fue un breve periodo de tiempo, porque antes de los macabeos estuvieron los griegos, el imperio griego, el imperio seleucida, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio babilónico. Entonces, desde Salomón fue el último que tuvo prácticamente esta gloriosa momento, todo ese tiempo, con la excepción del tiempo de los macabeos, y viene Charles Spurgeon, siglo XIX, 1870 y tanto aproximadamente, está predicando en Londres y dice, yo leo este pasaje y puedo creer, no importa lo que digan los demás, no importa que las circunstancias no apoyen lo que estoy diciendo, yo creo, él dice, que va a haber una restauración política de Israel. El pueblo de Israel va a volver a ser una nación, porque aquí lo leo en este texto, así lo dice Charles Spurgeon. El pueblo de Israel va a volver a su tierra. Y dice algo que a mí a veces me quebranta el corazón un poco cuando yo estoy en Israel, porque él dice, otra vez, los ancianos se sentarán en las puertas de sus casas en la tierra de Israel, y los niños jugarán en sus calles. Y a veces cuando yo estoy en Israel, veo a los ancianitos judíos sentados en las puertas de sus casas y veo a los niños pequeñitos jugando afuera y recuerdo las palabras que predicó proféticamente, si creo que puedo decirlo de esa manera, Charles Spurgeon. Y no, vuelvo a decir, no fue el único. Hay muchos otros que, aunque Charles Spurgeon era de una confesión reformada, bautista reformado obviamente de 1689, de la confesión de Londres, etcétera, todo eso, hubo otros como él, hubo anglicanos como J.C. Ryle, también tremendos teólogos y muchos otros teólogos en la historia reformada que por medio del estudio bíblico ven a este Israel actual conectado con el Israel de las Escrituras, y no solo eso, ven en las Escrituras que Dios todavía no ha terminado con ellos y va a cumplir sus promesas. Y no soy dispensacional, eso es lo más tremendo. Estoy hablando de personas reformadas, de teólogos reformados. Pregunta, Walter. Estoy conectado, creo que todos estamos conectados. Ese dato que tú acabas de tirar es tremendo, ese de Spurgeon. Y yo también creo que da por la guerra hasta los 6 días, o sea, eso fue algo sobrenatural. O sea, el que no lo quiera ver porque no lo quiere ver. Porque que una nación nuevita hoy destruya 6, o sea, espérate, o sea, algo pasó aquí. Pero yo te quiero preguntar alguna duda que me asalta. Y yo sé que me asalta uno porque vi las preguntas. Pero es que ese Estado de Israel es poco de impíos. O sea, uno mira las estadísticas y creo que la última vez que vi, puedo estar equivocado, el 2%, el 5%, el 9%, una mínimo son cristianos, el resto son o musulmanes o judíos. Entonces,
¿Cómo ese puede ser el pueblo de Dios que nos enseñen aquí en Latinoamérica que uno tiene que orar por Israel, uno venera a Israel, en nuestras iglesias hay banderas de Israel, la gente ama ir a Israel, venden tour, es un comercio tremendo? ¿Cómo yo hoy, Jonathan Murcia, siglo XXI, llega a un estado y ve, por ejemplo, un país así tan caído y hasta pro LGTBI, porque es un desastre ese país, y moralmente, ¿no? Hablando. Entonces, ¿cómo trabaja, cómo asocia todo eso? En Tel Aviv es principalmente así, ¿ok? En Jerusalén los religiosos judíos no aceptan este tema del LGTBI y todo esto. Muy simple, creo que es muy simple, Jonathan. Hay que separar aquí algo importante, la salvación. Un judío sin Cristo no es salvo, ¿ok? Entonces, aquellos judíos, como dice Pedro en el libro de los Hechos, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y la audiencia de Pedro en ese momento es 100% judíos. El problema está en que algunas personas se confunden aquí y piensan que cuando hablamos de Israel de esta manera, como me han escuchado hablar hasta ahora, asumen que lo que uno está diciendo es que ese Israel es salvo per se, solo por el hecho de ser Israel. Y no es así. Ellos están endurecidos. Romanos capítulo 11 dice que fueron endurecidos. Y fueron endurecidos con un propósito. Fueron endurecidos con el propósito de que el evangelio pudiera ir a las naciones, a los gentiles. Eso es lo que explica Pablo en el capítulo 11 de Romanos, aludiendo también a Isaías 6, cuando después de que tiene esta tremenda visión Isaías del Señor sentado en su trono alto y sublime, y estos seres vivientes que decían, o estos serafines que decían, santo, 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 el Señor, toda la tierra. Toda esa visión, inmediatamente después, cuando él le toca acá, ¿cierto? Su boca es purificado con este fuego, este tizón, inmediatamente después viene una profecía, y que cuando él dice, Señor, heme aquí estoy, porque el Señor pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí, y se dispone. Si tú lees lo que viene, porque generalmente asociamos eso al evangelismo, eso habla del endurecimiento de Israel. Es una profecía del endurecimiento de Israel. Israel va a ser endurecido, y la manera como lo expresa en ese capítulo es, no sea que si no están endurecidos, no sea que si oyen, escuchen y pongan atención y se conviertan y yo los tenga que perdonar y sanar. Así lo dice, así de fuerte es ese texto. Entonces, no estoy diciendo, ok, por favor, que Dios simplemente llega y condena por su capricho, porque es un tema de la soberanía de Dios que podemos discutir en otro video. No estoy poniendo a Dios en esa postura, estoy sí hablando de su soberanía, de su sabiduría, de su presciencia, de cómo él a través de Isaías en el capítulo 6 anuncia que va a endurecer a Israel, y los discípulos en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas y cuando estás con nosotros en privado nos hablas con claridad? Y Jesús les dice esa misma palabra, exactamente esa misma palabra, no sea que vayan a entender esas palabras, porque si las entienden, capaz que se arrepientan. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en Romanos 11 tú puedes ver que Israel, ese Israel, está endurecido. El Israel que tú me acabas de describir está endurecido. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran diferencia? La elección de Dios. La elección. El mismo libro de Romanos 11 dice, después de hablar de este endurecimiento, en ese mismo capítulo dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Es decir, la elección de Dios sobre ellos, y ese es el contexto. Yo sé que algunos hermanos reformados aquí difieren, pero la exégesis del texto da a entender, Pablo está diciendo, ellos son enemigos por causa del Evangelio, son los judíos, como tú muy bien los describiste, son enemigos por causa del Evangelio, pero son amados por causa de los padres, dice Pablo, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y a eso se refería Martin Lloyd Jones cuando comentó sobre Romanos 11, porque dice, indica que va a haber en el final de los tiempos una conversión en masas, global, grande, no sé si el 100%, pero va a haber una conversión grande, inmensa de judíos. Entonces, todo apunta bíblicamente hablando, e insisto que no estoy hablando desde el dispensacionalismo, ¿ok? Pero incluso todo lo que he dicho hasta ahora en este momento es perfectamente parte de la teología reformada o de la doctrina reformada que han enseñado muchos teólogos en los últimos 500 años de reforma. Entonces, lo que indica entonces
es que este Israel que está endurecido sigue siendo Israel, sigue siendo ese pueblo, pero está endurecido y Dios lo sigue considerando una nación. Jeremías 31, tú lees allí, Dios dice que va a considerar a Israel como una nación delante suyo hasta que deje de existir el sol, la luna y todas estas cosas. Eso lo dice Dios, literalmente, textualmente. Son palabras de Dios que en mi opinión no son hipérboles como algunas personas tratan de decir, no son exageraciones, no, Dios lo dijo así, literal, a través del profeta Jeremías. Entonces Dios sigue mirando a ese Israel que está endurecido como su nación. Eso es lo que dicen las escrituras, no son mis palabras, son las suyas. Y todo apunta entonces bíblicamente a que ese Israel en el final de los tiempos se va a convertir. Y ya esto ya comenzó. Hay muchos cristianos ahora, muchos judíos convertidos a Cristo. Yo trabajo con ellos, trabajo con la iglesia judía en Jerusalén. He estado todo el día en contacto con ellos, ayer en contacto con ellos. Estamos siempre trabajando. Estuvimos hace poco en Buenos Aires, en Argentina, junto a ellos, también enseñando en una conferencia con 4.000, 5.000 personas allí. Entonces estoy con esos judíos, con los que se están convirtiendo y están predicando el evangelio en Israel, y ellos tienen súper claro todo esto que acabo de mencionar. Y termino entonces con que si nosotros medimos por el comportamiento a este Israel, Jonathan, ¿en qué quedamos tú y yo? Estás en silencio. Perdón, me metí. No, si me pones en comparación con eso, lo único es que yo estoy justificado por Cristo. De resto estoy con la misma condición caída. That's it. Eso es. A eso me refiero. No, maravilloso lo que acabas de decir, brother. Ok, esta es otra pregunta que vi recurrentemente en el chat. Entonces, esto que tú nos estás diciendo viene de esta distinción Isaac versus Ismael que relata la Biblia. ¿Tú lo puedes decir abiertamente? Porque también vi que mucha gente en Twitter, en X, que se llama ahora, lo caricaturiza. O sea, no podemos resumir teológicamente ahí, pero tú lo crees así como católogo que tiene años enseñando esto. Claro, mira, estoy mirando aquí este libro que te mencioné. Año 622, ¿ok? Después de Cristo, aparece el Islam, con Mahoma y todo esto. Entonces, él era monoteísta y aparece con esta nueva religión donde Alá es Dios y él es su profeta, su mensajero, y trata de conquistar a los judíos, porque los judíos también eran monoteístas. Entonces él dijo, estos van a estar bien conmigo. Se fue a Medina a hablar con ellos, a tratar de convencerlos, y dijo, aquí voy a lograrlo todo, pero los judíos lo rechazaron. Entonces no aceptaron las doctrinas que venía a enseñar Mahoma. Y Mahoma entonces hace una copia de las escrituras, y que es este libro que tengo acá, el Corán. Él hace una copia de todo aquello y toma muchos principios del Antiguo Testamento, el lenguaje, muchas cosas, pero le agrega también este ingrediente más agresivo de los rebeldes, de los impíos, de los infieles, mejor dicho. Entonces, en la historia de los musulmanes, un musulmán siempre... Estuve hace un tiempo atrás en el Monte del Templo, ahí arriba, donde está la cúpula dorada, y conversé con un religioso musulmán muy, muy religioso, que me estaba tratando de evangelizar en ese sentido. A mí, él quería que yo me convirtiera al Islam. Y yo le dije, bueno, aquí en este lugar estuvo Abraham con su hijo Isaac a punto de sacrificarlo. Y me dice, no es Isaac, es Ismael. Es decir, el relato de Génesis que nosotros entendemos, que leemos ahí, que fue Abraham con Isaac, para ellos no es Isaac, es Ismael el que estuvo en ese lugar. Entonces, obviamente, no hay por dónde, o sea, lo de ellos es recién del año 600 y algo después de Cristo, y estamos hablando, Génesis, perdón, fue escrito a 1440 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces, son 2000 años de diferencia que no hay razón, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, un dato que quiero agregar ahí, no solamente la distinción histórica, sino la forma en que se construye el Corán es históricamente problemática, porque era una construcción oral que se sistematizó 200 años después. Así es. Históricamente
ellos tienen muchísimos problemas históricos. Claro, Pero, o sea, la crítica textual despedaza el espera, Corán en ese sentido. Que, por cierto, aquí, ese que trató de evangelizarme, me regaló este. Él me regaló este Corán para que yo lo leyera y lo he leído, he sido fiel, he estado leyéndolo y todo. Am, Mira, y eso con respecto a eso, de ahí viene todo esto. Entonces, Hamás, yo te quiero mostrar ahora por qué Hamás es el partido político que, dictador, ¿cierto?, que está en Gaza en este momento y está atacando a Israel. Yo te quiero mostrar la carta fundacional de ellos. Cuando se fundaron, ellos escribieron cuál es su visión, su propósito, su misión. Después la modificaron porque era demasiado fuerte, pero esta es, tú lo puedes confirmar, esto es información absolutamente comprobable. sí, y Y, por ejemplo, hay videos en donde abiertamente líderes de Hamas hablan así. O sea, exacto, ellos son pro globalización a su visión de mundo. así es. Mira, um, veamos, aquí algunos fragmentos, esto es solo una selección de los fragmentos. El movimiento de resistencia islámica es un singular movimiento palestino, cuya fidelidad es a Alá y su forma de vida es el Islam. Este hace todo lo posible para izar la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina. Israel existirá, atención con esto, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. La tierra de Palestina es una posesión sagrada, consagrada a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla, como tampoco lo puede ser ninguna parte de la misma, ningún territorio interno. Palestina es, según ellos, una tierra islámica. En vista de que esta es la situación, la liberación de Palestina constituye una obligación individual para cada musulmán donde quiera que se encuentre. Aquí hacen el llamado a la guerra santa, el llamado a la yihad. Un segundo. El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte la yihad en la obligación, es decir, la guerra santa individual de todo musulmán ante la usurpación de los judíos. Es una obligación que sea izada la bandera del Islam. Esto es un punto importante porque esta usurpación de los judíos, que viene a ser una obligación para el musulmán para defenderse, hacer la guerra contra los judíos, es precisamente el argumento, es decir, los judíos supuestamente están ocupando, usurpando la tierra. Y este es el argumento de muchos cristianos hoy día, de muchos cristianos que dicen lo mismo que dice este documento. Vamos a leer, por el tiempo voy a acercarme porque quiero mostrar algo que es increíble. Aquí dice que los llamados... Aclarar una cosa, Walter, aquí no se está hablando de Palestina, sino está hablando de Hamás, ¿verdad? Hamás, pero no hay mucha diferencia. O sea, lo que cree Hamás no es muy diferente a lo que cree la autoridad palestina, porque Israel tiene dos territorios palestinos. Por el que está hacia el lado del Mediterráneo es la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, y lo que está hacia el lado de Jordania está gobernado por algo conocido como la autoridad palestina. Y ambos tienen el mismo pensamiento. ¿Esa información la podemos verificar en algún lugar? O sea, de que el gobierno tenga las mismas doctrinas o filosofías o teorías de Hamás, el grupo terrorista. No está escrito de la misma manera, pero yo te lo voy a mostrar aquí mismo en esta transmisión. Okay. Mira, entonces aquí dice que ellos no aceptan ningún acuerdo de paz, es decir, se niegan a cualquier intento de tratados de paz, etc. Mira, esto es tremendo. Esta parte dice aquí, el día del juicio, porque aquí están hablando de escatología, no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Es decir, el día del juicio va a llegar cuando mueran todos los judíos. Entonces, y esto que voy a leer ahora me recuerda lo que están haciendo en este momento, lo que pasó ayer. Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles. Y estos últimos, es decir, las rocas y los árboles, gritarán, oh musulmán,
un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. Entonces, esto que te acabo de mostrar aquí, que es esta carta fundacional de Hamás, es lo que ayer ellos hicieron. Es lo que ayer ellos hicieron. Si me permites mostrarte aquí, por ejemplo, ayer ellos salieron a cazar a las personas. Eso es cuando salieron ellos rompieron la franja de Gaza y fueron a una fiesta. Había una fiesta que se estaba celebrando, donde habían 4.000 jóvenes, una fiesta no necesariamente religiosa, una fiesta tecno, donde fueron muchos jóvenes al bosque cercano a la franja de Gaza y llegaron ahí con armas, disparándoles, y este es el video de cuando ellos van arrancando y los musulmanes o los terroristas de Hamás los van persiguiendo. Wow. Ok, entonces los van cazando, literalmente cazando. Te voy a mostrar, aquí se los están llevando, aquí se están llevando algunos judíos, después de la fiesta, se los están llevando como no prisioneros, rehenes, secuestrados, mejor dicho, a Gaza. Wow. Entonces, si tú ves la carta fundacional, esto se cumple en la carta, en lo que leímos de la carta fundacional. Mira aquí cómo llevan, aquí están escondidos estos jóvenes en un basurero en la fiesta, para que no los pillen. Ok, entonces ahí están ellos escondidos. Tenemos este video, es terrible, porque aquí tú ves cómo entran a una casa. Aquí, porque lo que hicieron ellos, acabamos de leer la declaración de ellos, ¿cierto? La carta fundacional. Ellos fueron a buscar judíos por donde encontraran en toda esa zona. Se metieron a las casas, hicieron un barrido y entraron a todas las casas. Aquí están ellos con una familia. Dame tu carnet de identidad, tu cédula de identidad pide, para confirmar que son judíos. ¿Tú escuchas un niño llorando que está asustado? Escucha bien. If I will kill you, I will kill you here. I will not kill you. I will help you. That's غلطان. Gun weapon. Entonces ahí esta es una familia entera que no se sabe qué pasó con ellos. No hay todavía respuesta, no se sabe si están muertos o si fueron llevados secuestrados. Y acá tienes cómo llegaron a Gaza, cómo iban llegando a Gaza, cómo se los llevan, mira. Entonces, estamos hablando de solamente ellos por el hecho de ser judíos están siendo llevados. Acá vemos una camioneta, perdón que muestre esto, pero creo que es necesario. Acá una camioneta y date cuenta de los judíos que están llevados ahí secuestrados. Hay incluso una pequeñita en los brazos de la mamá, yo creo que debe tener unos 7 años, estimo más o menos. Entonces, ¿qué puede explicar una reacción como esa? ¿Quién podría ser tan malvado para hacer algo así? Habían ancianas también que fueron llevadas. Mira esta anciana. Una anciana, una abuelita en una moto. Y una vez que llegaban a Gaza, venían y les golpeaban. La gente venía por las calles, las turbas, y veían los prisioneros o los secuestrados, mejor dicho, en los autos, y venían a pegarles, a tratar de pegarle a los secuestrados. Si hubiese...
Terrible. Podemos decir entonces de que el propósito de Hamás, y que hoy les dijiste que les iba a mostrar de Palestina como nación, el propósito es meramente religioso. Entonces, o sea, ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Así es, así es. De hecho, es lo que ellos creen. Es cierto que en el Islam hay una línea moderada y una línea más radical como esta, y la mayoría son moderados, y la minoría son estos agresivos. Está el tema de la línea chiitas y suníes, pero la minoría, como es una cantidad tan grande de árabes musulmanes, son millones y millones, la minoría es un grupo suficientemente grande como para producir una catástrofe enorme. Entonces sí, el sentido principal es un tema religioso, porque si tú lees el Corán, aquí habla de los judíos, habla de ellos, habla en contra de los cristianos también. Hay versículos, textos aquí que trata a los cristianos de idólatras, a los judíos también los trata de esa manera. Entonces hay todo un trasfondo religioso. Ellos creen estar luchando, este grupo más extremo dentro del Islam, creen estar luchando por la venida del juicio final. Para ellos, una vez que mates a todos los judíos, llegó al final y llegó el tiempo glorioso para ellos de parte de Dios, de Alá. Entonces sí, es una razón absolutamente religiosa, espiritual, pero como no es suficiente, como esa razón no es suficiente, porque el mundo no va a creer, no va a asumir, no les va a dar la razón por solo un asunto religioso, esto se utiliza o se sirve de toda esta historia geopolítica que también está llena de manipulaciones, y que no es tan así como tú lo escuchas. Cuando te dicen que Israel usurpó la tierra, robó la tierra, mató a los dueños de una tierra, etcétera, cuando tú escuchas aquello, tú tienes que tomar esas historias y no creerme a mí, ¿no? Comenzar a estudiar objetivamente hasta que llegues al filtrando todo y te vas a dar cuenta, como yo, que es manipulación, que no es así. Ahora te quiero mostrar lo que tú me pediste recién acerca de la autoridad palestina, porque estamos hablando de Hamás, ¿ok? Tienes al otro lado la autoridad palestina. Estás en silencio. Pero yo leo en Twitter y en noticias y en algunos portales yo leo que no. Hay que entender que Palestina es una cosa y Hamás es otra cosa. De hecho, también veo que la respuesta israelí no es contra el pueblo palestino, sino que ellos atacan específicamente edificios, lugares militares de los Hamás. Entonces, pensaba yo aquí, ¿no? Bueno, entonces debe ser que, miren, están los israelitas, no sé si esta distinción esté mal, están los israelitas como pueblo del Señor, como remanente, está el Estado de Israel, está Palestina y están los de Hamás. ¿Esa distinción está mal o tú crees que... ¿Cómo nos puedes aclarar eso? Es más bien una estrategia, en mi opinión, bastante inteligente de la autoridad palestina. Así se llama el gobierno político que hay en ese sector, que está dentro de toda esa zona que es conocida como Cisjordania, en inglés West Bank. Y por darte un ejemplo, Belén, la ciudad de Belén, que nosotros entendemos como el lugar donde nació Jesús, los musulmanes dicen que es su ciudad, que es islámica, que Belén les pertenece a ellos. Entonces, en ese lugar hay un muro que Israel construyó, y es un muro que no es tan largo tampoco, alcanza unos kilómetros, pero luego de que se acaba el muro ya no está, ya hay unas rejas que son fáciles de saltar, qué sé yo y todo. Pero esa parte, ese muro que se construyó para separar Belén, el acceso de Belén hacia Jerusalén, porque no está muy lejos, Jerusalén y Belén están relativamente cercas, pero hay un muro que separa y que sale en las fotos, ¿cierto? En todos estos mensajes anti-Israel por ese muro, etc. Hasta antes de que se construyera ese muro, por año habían casi 1000 atentados terroristas, casi 1000 atentados por año, porque pasaban fácilmente de Belén, como queda muy cerca de Jerusalén, pasaban a Jerusalén y hacían atentados, mataban judíos, entonces, o hacían bombas, ponían bombas en buses, etc. Entonces, Israel construyó ese muro
y bajó a cero los ataques en ese momento, en esa zona. Bajó a cero, es decir, el muro cumplió su objetivo y evitó que siguieran habiendo esos ataques terroristas donde morían judíos inocentes, niños, adolescentes, que te voy a mostrar ahora cuando te hable de la autoridad palestina. Entonces, claro, el mundo ataca y dice, claro, el muro, ¿cómo se les ocurre? Y el muro, pero si yo pienso, si aquí en Suiza no hay separación en los patios, ¿ok? Entonces yo tengo mis vecinos aquí atrás, ninguno tiene reja. Yo puedo caminar por todo el patio de mis vecinos, una cuadra, 2 cuadras hacia abajo, y voy a pasar por los patios de ellos sin ningún problema. Y atrás de mi casa hay una calle y tampoco hay reja. Aquí en Suiza es muy tranquilo, entonces atrás de mi casa hay una calle y no hay reja. Cualquiera podría entrar desde la calle por el patio atrás hacia acá. No hay muros. Pero si yo supiera que mis vecinos han jurado matar a mis hijos a la primera que los vean, yo construiré un muro de 10 metros a lo largo de toda mi casa si es que no me puedo ir. Entonces, esa es la reacción que tuvieron los judíos. Ellos dijeron, hey, nos están matando, nos están asesinando, están mandando todas estas personas desde la autoridad palestina, desde los palestinos que están en ese sector, en Cisjordania, están haciendo todos estos ataques. Entonces, el muro solucionó aquello. Yo he pasado por ese muro, por el checkpoint. Yo he ido por ahí hasta Belén y he visto que efectivamente los soldados son pesados. Los soldados israelíes son pesados. Pero también he visto los videos donde a veces llegan una mujer súper abuelita o ancianita tratando como de que viene y de pronto viene con explosivos debajo de su ropa. Entonces, los soldados no pueden confiar en nadie. Yo he estado en una oportunidad cruzando un día en la noche, estuvimos todo el día en Belén, ministerialmente, no con judíos, porque los judíos es muy peligroso que vayan allá. Yo estaba con unos misioneros de Estados Unidos y con un palestino, un hermano cristiano palestino que vive ahí en Belén, y él tiene un salvoconducto para poder entrar hacia Jerusalén. Entonces veníamos en el auto de regreso en la noche, 10 de la noche quizás, o quizás menos, pero pasamos por el checkpoint y los soldados no dejaron entrar a mi hermano, Yusuf se llama él, no lo dejaron entrar a Jerusalén y fueron pesados y le dijeron, no, tú no puedes entrar. ¿Y por qué no? Si yo tengo el salvoconducto, tengo el papel, mire, léalo. Y el soldado le decía, no, con su arma, con todo, ahí el soldado, no puedes entrar porque hay alerta, porque la inteligencia israelí sabía que en esos días iban a hacer ataques a los judíos. Y yo he estado en Israel, en Jerusalén, cuando a pocas cuadras de donde yo estoy alojándome, han habido atentados donde con cuchillo o con armas han matado, han intentado matar, y la policía israelí obviamente ha tenido que disparar. Entonces, ese es el conflicto. Por eso es que tú no puedes esperar en esos videos, cuando muestran videos de soldados, que los soldados israelíes tengan como una aureola en la cabeza y unas alitas de ángel, porque no pueden confiar. Hay mujeres, literalmente mujeres, que vienen con explosivos y se acercan a ellos para inmolarse. Entonces, obviamente ellos tienen ese cuidado y por eso son así de duros, por eso son de esa manera. Yo te quiero mostrar en relación a la... sobre la distinción entre esas cuatro distinciones que te hago, si son válidas o realmente el pueblo de Palestina es pro o contra Israel. Contra Israel. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Te voy a mostrar un documento del Congreso de los Estados Unidos del año 2016, donde aquí dice algo que mucha gente no conoce. En la autoridad palestina que está en Cisjordania, tiene un fondo de dinero con los recursos, porque le llegan una cantidad enorme de recursos de dinero de las naciones, de todos los países. Tiene un fondo que se llama el Fondo de los Mártires. Y desde el año 2003, los palestinos tienen una ley que a todos los prisioneros que son de Palestina, que estén en las cárceles de Israel por causa de los atentados, estamos hablando de palestinos que hacen atentados y los pillan, los toman y los mandan a la cárcel. ¿Se fue el audio? Sí. Acabo cargando. Ahí estás. Se quedó un poquito pegado. Ahí volvió.
volvió. Walters. Va y viene. Ok. Mientras vuelve Walters, voy a hacerles un resumen, que llega un poquito tarde. Hemos estado hablando entonces de cómo se ve teológicamente. Ah, tú me escuchas bien, me parece que se me ve pegado el video y yo no te escucho muy bien a ti. No sé si puedes poner la frontal a ver, para verte un poco. Déjame un segundito, a ver. No puede ser que el internet de Colombia sea un poquito más estable bueno, estamos más cerca. Entonces, les resumo, estamos hablando de este video que lo voy a bajar, lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver de manera más cómoda, una velocidad más rápida, ustedes como lo quieran manejar mejor, porque aquí es difícil ver algo en Instagram. Y estamos hablando de históricamente cómo se ve el texto, cómo se ve el conflicto. Él nos estaba contando algunas anécdotas de lo que pasa y ha pasado en Israel, claro, desde su perspectiva. Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas tú? Ahora te escucho bien y te veo bien fluido. Ok, Perfecto, volvimos. ya. Entonces, Entonces, yo lo que te estaba mostrando, hay un perdón, profundo en eso que estás leyendo, que es ahí. Me estás mostrando. es un documento de una sesión en el Congreso de los Estados Unidos, que voy a poner la fuente enseguida después de leer eso, donde se está tratando este tema porque la autoridad palestina creó un fondo llamado The Martyrs Fund, que es el fondo de los mártires. ¿Qué significa esto? Toda persona palestina de toda la zona de Cisjordania que intente matar a un judío, que es lo que hacen a menudo, ¿cierto? Que intente matar a un judío, si esa persona, después de matar o en ese atentado, es atrapada por la policía con vida y va a la cárcel, esa persona recibe un sueldo pagado por la autoridad palestina de alrededor de $800 aproximadamente mensuales, lo cual es muchísimo dinero en comparación a lo que puede ganar en un trabajo normal. Entonces, yo esto todo lo he revisado, ¿ok? Porque yo sé que esto, como no es sabido, suena muy, muy chocante. Yo he revisado esto, me he metido a este asunto y efectivamente la ley en la autoridad palestina, yo no sé si en este momento la habrán derogado, pero hasta no hace mucho estaba presente. ¿Qué significa? Que si tú eres de una familia palestina, tienes 15 años, 16, que es típico esto sucede, 16, 17 años, y ves a tu familia sufriendo, con todos los problemas económicos, con la pobreza. Belén, la parte de Cisjordania es pobrísimo, de verdad, es muy, muy pobre. Tú sabes que si logras entrar a Jerusalén, a Israel, a pesar del muro que hay ahí, si logras filtrarte y atentas contra la vida de un judío, entonces cuando haces aquello, si eres descubierto por la policía y atrapado, sabes que vas a recibir un sueldo mensual por el tiempo que estés en la cárcel. Y si mueres en el intento, tu familia va a recibir mensualmente también un sueldo por el sacrificio que hiciste. Por eso se llama el fondo de los mártires. Ahora, no está expresado en la ley de esa manera como para decir vayan a matar judíos y nosotros les vamos a dar un sueldo. No está, por supuesto que no, pero sí está expresado en el sentido de que cada persona palestina que sea atrapada por la policía por cualquier motivo y va a la cárcel, la autoridad palestina, va a pagarle este sueldo. Y yo, entonces, eso es lo que te estaba mostrando y vuelvo a mostrarte. Es esto, todo lo que dije recién está descrito aquí en esto que tengo allí seleccionado. Y, bueno, aquí, si alguien lo quiere leer, dice, bajo este acto, la autoridad palestina y de la Organización por la Liberación de Palestina usa estos fondos llamados de los mártires para pagar a las familias de los palestinos prisioneros y también a los suicidas, a esos que son con bombas se han suicidado y han matado a más judíos. Esto es algo sagrado. Algunos
palestinos, políticos, han dicho que esto es una política sagrada. Ahora, ¿de dónde estoy leyendo esto? Esto es House of Hearing 114 Congress de los Estados Unidos, y es un reclamo en una sesión sobre, se estaba reclamando por qué estaban con los dineros que le dan a Palestina para ayudarlos a salir de la pobreza y de los problemas que tienen, están siendo utilizados para pagar estos sueldos, Entonces, esto fue en julio 2016, y aquí están todos los... Y mira, por favor, la página, la fuente, yo no sé si se alcanza a ver ahí, pero es govinfo.gov. O sea, esto es una página gubernamental. Esto no es un fake o algo por el estilo. Y mira esto. Esa familia que ves ahí, con la foto de ese joven que aparece ahí, un adolescente, un joven, ¿sabes lo que hizo ese joven? Se llamaba Mohamed Tarayere. Tarayire. Él, ¿sabes lo que hizo? Se pasó a la zona de Israel, a un asentamiento, si mal no recuerdo era esto, y él entró a una casa y había una niña de 13 años en su cama, en su dormitorio, y la mató con un cuchillo. La mató allí, la asesinó con un cuchillo. Y ahora, esta noticia que está acá, muestra que esta familia es, ¿cómo diríamos? Cuando tú vas a postular, te llega la respuesta de si eres apto para postular o no. Esta familia, al momento de esta noticia, fue aceptada como apta para postular a esos fondos del mártir, el fondo de los mártires. Entonces, si bien es cierto, vuelvo a decir, si bien es cierto, la autoridad palestina no hace una carta fundacional como sí lo hace Hamás, la manera mucho más silenciosa, mucho más estratégica que lo hace es a través de todo esto. Entonces, vuelvo a decirte, imagínate en un barrio de los más pobres en tu ciudad, Jonathan. Total. Imagínate en un barrio de los más pobres. Esto se ve aquí en otras escalas, o sea, con gente de Venezuela, incluso algunos hermanos aquí de la patria venezolana, que se sacrifican por sus familias, roban. O sea, yo he tenido aquí gente que llega a la iglesia incluso y dice: brother, perdóname, yo siento que Dios me ha abandonado, voy a cometer un crimen ahorita porque mi familia no tiene para comer. O sea, si lo hace la gente acá que tiene como más posibilidad en medio de ese desierto con esa oferta, es un incentivo silencioso para sacrificarse por la familia, ¿verdad? Tremendo ese dato que acabas de lanzar aquí. Ok, entonces eso creo que nos da una sospecha. También creo que haber leído hace poco que el presidente, o más bien que Estados Unidos, desembolsó unos fondos para Irán. ¿Qué tiene que ver Irán con todo este conflicto? Y Qatar creo que también está involucrado. ¿Sabes algo de eso? Para meternos en un tema más político. Sí, lo que pasa es que Arabia Saudita, a ver, Egipto hizo hace varios años atrás un tratado de paz con Israel y lo han respetado. ¿Has visto alguna vez en el último tiempo a Israel guerreando contra Egipto? No, tienen absoluta comunión, no hay ningún problema, no son amiguis, pero se respetan mutuamente por ese pacto que firmaron ya hace varias décadas atrás. Entonces han guardado ese pacto, ese deal que hicieron. Y Arabia Saudita pretende hacer lo mismo ahora con Israel. Ahora bien, tú me estás escuchando, perdón, porque me llegó un mensaje que me estás invitando al live. Ok, ya, muy bien. Arabia Saudita pretende hacer un tratado de paz, un compromiso con Israel, un tratado que va a ser muy importante para la estabilidad política, geopolítica de la región. Entonces, no quieren que esto suceda. Entonces, ahora Israel está obligado. Porque no va acorde al plan divino, ¿verdad? Porque es que técnicamente, o sea, lo que estoy entendiendo es que técnicamente estas personas creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y esto es pedir la voluntad de Dios. Ya. Wow. Entonces, como Israel ahora está atacando Gaza, Israel prácticamente quemó un pueblo entero. Yo acabo de verlo en un video, quemó un pueblo entero, que me llegan videos por los contactos que hay allá en Israel y todo. Entonces,
quemó un pueblo, se ve todos los edificios, todos los edificios en fuego. Obviamente, antes de eso, Israel rogó a las personas, les mandó un mensaje, un SMS, los llamó por teléfono o avisó por todos los medios posibles a todos los que viven allí que por favor salgan de ahí de inmediato porque Israel va a actuar. Entonces ya lo está haciendo en este momento en Gaza. Entonces, ahora que hace eso, Arabia Saudita obviamente va a estar complicada de firmar un tratado con Israel, porque Arabia Saudita, lo queramos o no, son islámicos. Entonces, si Israel ataca la franja de Gaza, eso produce un conflicto. Y ya hay un objetivo logrado. O sea, quizás Arabia Saudita de todas maneras va a firmar este tratado, pero es poco probable, en mi opinión, porque ya Israel está atacando Gaza. Por lo tanto, si Arabia Saudita firma este acuerdo, se echa encima a todos los países musulmanes o islámicos. Entonces, ese es uno de los conflictos políticos. Pero yo quiero mencionar algo ahí que ya acabo de decir. A menudo se acusa, por ejemplo, cuando tú ves a Israel bombardeando Gaza, salen las noticias y dicen Israel mata a niños inocentes. Primero, desde la fundación del Estado de Israel en 1948, Israel nunca ha comenzado una guerra. Nunca. No hay una sola guerra que Israel la haya comenzado por iniciativa propia, que haya dicho voy a matar a estos palestinos, voy a tomar sus tierras y voy a conquistar. Y esa figura diabólica que se le atribuye a Israel, políticamente hablando, nunca Israel ha comenzado una guerra. Lo que hace siempre es defenderse. Entonces, en esa defensa que Israel hace, las bombas o los misiles que vienen desde Gaza son estaciones que se instalan en lugares donde son poblados, donde hay un edificio donde viven familias. Y desde ese edificio lanzan los misiles para matar judíos y que lanzan miles. No estamos hablando de un misil, Jonathan. Solo ayer, en un día, se enviaron entre 3.000 y 5.000 misiles desde Gaza. Imagínate, tú estás en Bogotá, ¿o no? Me parece que estás en Bogotá. Imagínate, en Colombia, imagínate que estás en tu ciudad y hay 3.000, 4.000 misiles que vienen por el aire y que van a caer random, van a caer a la suerte, a donde sea, para que exploten las casas, las familias y todo, y van a matar a una cantidad enorme de personas. Los judíos tienen un domo de hierro, se llama un protector, pero aún así no logra parar todos los misiles. Imagínate, tienes todo eso y después quieres responder y quieres defenderte. Y si un país vecino te está haciendo eso, tú te quieres defender, pero el país vecino te dice, pero yo estoy mandando los misiles de un edificio donde hay gente viviendo, donde hay familias, donde hay niños, y te sigo mandando misiles. ¿Qué vas a hacer? A ver, deténme, a ver, párame, muéstrale al mundo lo malo que eres y mándame un misil de vuelta. Eso es lo que hace Hamas en Israel, en Gaza, contra Israel. Entonces, ¿sabes qué es lo que hace Israel? Por eso la ética, yo estoy hablando de cosas que son concretas y que son objetivas en esto. El ejército israelí comete abusos a veces, sí, personas individuales, como en cualquier ejército, en cualquier país de los nuestros, algún loco chalado, como decimos en Chile, militar, cree que por tener un arma, pero no es una política del ejército israelí. Entonces, el ejército israelí tiene una ética y una moral más alta que muchos de nuestros ejércitos en nuestros países, brother. Ellos mandan un SMS a las personas que viven en ese edificio y les dicen, por favor, les rogamos, salgan de ese edificio porque vamos a bombardearlo, vamos a atacarlo. Entonces, creo que son 30 segundos solamente te voy a mostrar de esto, porque yo sé que decirlo es una cosa, pero mostrarlo es otra. O sea, tú lo que me dices que, por ejemplo, cuando van a atacar un edificio, de esos videos que nosotros vemos, lo que hace la inteligencia Mossad, que bueno, es muy famoso, muy conocido, que son la élite de la inteligencia, mandan SMS a la gente que vive en el edificio para que salgan. Entonces, ¿qué sentido tiene bombardear? O la inteligencia es tan poderosa que ataca solamente infraestructura o manda celulares ¿conoce los celulares de solamente los civiles? Claro, tiene todo eso
registrado. Recuerda que Gaza está bajo control estrictamente de Israel. Le dan una libertad a la gente para que viva adentro, pero Israel no es tonto en ese sentido y tiene todos los números y toda la información por causa de la inteligencia y por causa de estas cosas que suceden. Mira, esto es una llamada que hace el ejército israelí. Hola, ¿habla hebreo? Hola, la persona le dice que sí. ¿Cómo está? ¿Está todo bien? Las Fuerzas Armadas de Israel necesitan, o el edificio donde usted está, que está cerca de usted en este momento, es un objetivo militar. Las Fuerzas de Israel necesitan, voy a traducirlo de esa manera, lanzar un misil. Le está diciendo target es un objetivo militar. Estamos haciendo todo lo posible en nuestro poder para no dañar los edificios que están alrededor del edificio específico que queremos atacar. Estamos tratando de asegurarnos que antes de que nosotros mandemos este misil o ataquemos este objetivo, queremos asegurarnos de que no hayan civiles en el vecindario. Por favor, dígale a todos, asegúrese y dígale a todos, porque en 5 minutos vamos a atacar ese lugar. Entonces, no solo es ese mes, sino llaman. Es más, yo no sé cómo lo van a hacer ahora en Gaza, pero antiguamente en todos los bombardeos que tenían que hacer cuando mandaban misiles, Israel, primero el SMS o un llamado telefónico, y después una bomba de ruido para asustar a la gente, para que huya. Y después de eso, el misil real que va a destruir. Entonces, Israel en ese sentido hace todo un esfuerzo, porque hay una frase que dicen los judíos, Jonathan, y que describe muy bien lo que te quiero decir. Dice lo siguiente: si los árabes sueltan las armas, no habrá más guerra. Si los judíos sueltan las armas, no habrá más Israel. Y esa es una gran verdad. Porque los judíos no quieren guerrear, los judíos no quieren la guerra. A mí me consta en la gente, me consta en los documentos que leo, me consta que en la historia objetivamente hablando, Israel nunca ha comenzado una guerra. Hablemos de guerras. Mira, 1948 es la primera guerra cuando Israel asume y toma, porque la ONU hizo una repartición y dijo, mira, esta parte va a ser para los árabes y esta otra parte de la tierra va a ser para los judíos. Y a Israel le tocó la parte más fea, la parte del desierto, una parte de la costa, pero la gran parte del terreno que le dieron a Israel en la repartición de la ONU en 1947 es una zona desértica. Yo he estado ahí, Jonathan, es arena, más arena, más arena, más arena, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, etc. Esa es la zona que la repartición de la ONU le había dado en 1947 para que en 1948 asumieran. Y todo el resto se lo dio a los árabes. Se lo dio a los árabes, la zona de alrededor de Jerusalén, no Jerusalén mismo, porque eso iba a ser un lugar internacional, pero todas las demás zonas donde hay valles, donde está el Valle del Jordán, donde están las plantaciones, donde hay más vida agrícola, todo eso era para los árabes. Eso es en el año 1947, la ONU. Los árabes rechazaron eso y dijeron que no iban a aceptar. Israel aceptó. Y cuando en 1948 Israel acepta, inmediatamente viene una guerra. Se unieron todos los árabes alrededor y dijeron, vamos a barrer con todos los judíos, los vamos a barrer hasta el mar, los vamos a masacrar a todos. Y 800.000 judíos que estaban viviendo en países musulmanes alrededor fueron expulsados por causa de todo esto ese mismo día, y 600.000, estoy mirando los números para ser preciso, 600.000
de los 800.000 árabes que habían en ese momento en la zona de Israel, 600.000 de ellos abandonaron la tierra de Israel. La abandonaron algunos porque fueron expulsados por las Fuerzas Armadas, efectivamente, pero muchos otros abandonaron porque huyeron por miedo o porque escucharon de los líderes árabes que iban a barrer con todos los judíos. Entonces la idea era, vamos a salir de aquí y después cuando saquen a todos los judíos y los maten, vamos a volver, vamos a regresar a la tierra. Esa era la idea en 1948 y se produce la primera guerra desde la fundación del Estado de Israel, que fue casi el mismo día, al otro día ya estaban en esta guerra. Y nuevamente Israel ganó de una manera milagrosa, un pequeño ejército casi muy debilucho, tenía apoyo de Estados Unidos sin duda, pero no tenía experiencia, no tenía nada, y le ganó a todos estos otros ejércitos en ese momento. No la comenzó Israel esa guerra, la comenzaron los árabes. Entonces, al ganar esa guerra, ¿qué pasa en una guerra cuando tú ganas? Tú conquistas territorio. Cualquier guerra, en cualquier zona, nosotros tenemos un conflicto en Chile con Bolivia, ¿cierto? Chile y Bolivia. Chile le ganó una guerra a Bolivia y se quedó con Antofagasta. Arica era de Perú, Antofagasta era de Bolivia, el norte de Chile. Han pasado 200, 300 años y nuestros hermanos bolivianos y peruanos quieren recuperar esa tierra. Pero esto es una historia que aquí en Europa, que a donde vayas en el mundo se ha dado. Cuando hay una guerra, tú conquistas territorio. Y en esa guerra, cuando se defiende Israel, conquistó, pero también perdió, porque en ese momento aprovecharon los jordanos, se quedaron con toda la zona de Jerusalén y Cisjordania, la actual Cisjordania. Los egipcios se quedaron con la Franja de Gaza. Entonces perdió y ganó Israel, ganó territorio. Después de eso vienen las guerras que tú mencionaste, la de los 6 días, que fue una guerra donde 3 ejércitos, 3 naciones poderosísimas, con todo el apoyo de otras naciones islámicas, dijeron, vamos a barrer, vamos a despedazar a Israel. Israel de nuevo se tuvo que defender y le ganó a las 3 naciones. Fue milagroso cómo destruyó, en una sola noche, destruyó toda la aviación de Egipto, toda la aviación. Los aviones salían de Israel, llegaban, bombardeaban, volvían, y se hizo como una cadena que no paró, y estuvo todo ese día hasta que destruyó toda la aviación de Egipto. Y luego fueron contra los jordanos, que también venían los jordanos a atacar, y cuando le ganan a los jordanos, recuperaron Jerusalén. Por primera vez, 1967, recuperan Jerusalén. En el norte, en el Líbano o en los altos del Golán, también ganaron. Entonces, Israel desde ese momento, en esa guerra, gana este territorio, que es su territorio también bíblicamente hablando, y que además ha habido presencia judía ahí mucho tiempo, también. Entonces, se produce después de eso. Pero Israel no ha comenzado una guerra. Lo mismo que hoy día. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Y aquí termino en esta parte, hermano. Hoy día, o ayer, fue atacado Israel por los árabes musulmanes de Hamas, de la Franja de Gaza. Israel se está defendiendo. Israel está en Gaza en este momento. Es muy probable que Israel haga desaparecer a Hamas en esta guerra que ahora tiene. La guerra no la inició Israel, la guerra la iniciaron ellos, llevando todo lo que vimos delante. Pero te aseguro que en un año más, los secuestros y todos los más de 700 muertos que ya hay en Israel por causa de la incursión de los terroristas ayer, todo eso va a quedar olvidado, y lo que van a discutir el próximo año va a decir, ¿se acuerdan que Israel fue a Gaza, quemó las ciudades, destruyó todo, les arrebató la tierra? Y la gente en un año, en 2 años, en 5 años van a decir, ¿te acuerdas esos desgraciados israelitas? Y se olvidan de las causas, pero son los árabes los que siempre han comenzado estas guerras. Israel luego se defiende y conquista el territorio. En el año 2005, esa misma Franja de Gaza, Jonathan, había estado en manos de los israelitas por causa de este mismo problema, porque de Gaza, como queda muy cerca, la Franja de Gaza es la misma zona que alguna vez habitaron los filisteos, por cierto. Entonces, la Franja de Gaza queda muy cerca de Israel. Es muy fácil atacar a Israel. Por eso Israel tenía el control y estaban viviendo adentro los judíos. Pero en el año 2005, Ariel Sharon quiso darle una muestra, una señal de paz a los árabes. Y les dijo, ¿saben qué? Hagamos un pacto. Yo les voy a ceder Gaza para que ustedes puedan vivir ahí, y ningún judío va a vivir ahí, que esa sea su tierra, pero ustedes prométannos que nos van a dar paz y no nos van a atacar. Lo prometieron, no los vamos a atacar. Lo primero que hicieron en cuanto tuvieron Gaza y control dentro de Gaza, atacar a Israel.
Entonces, esa es la historia de siempre de Israel, y la injusticia siempre de ser acusados, de ser atacados por las redes sociales y por muchos cristianos. Por Buenísimo, muchos cristianos también. muchísimo, buenísimos datos. Hay alguien, mi querida Sarit, comentó, amé este live, pero yo no te puedo dejar ir con una última pregunta. Y creo que nos queda una segunda parte y todavía, mejor dicho, te va a quedar muchísimas cosas intrincadas que muy seguramente con los días podremos tener otra conversación. A medida que vaya pasando todo esto. Bueno, y esto, Walter, un colombiano aquí al otro lado del charco, ¿esto en qué me afecta teológicamente a mí? ¿Por qué tiene que ser relevante? ¿Cómo oro como cristiano? ¿Cómo lo vivo aquí? Y lo otro es que puedas articular esto es alguna señal profética, reloj, que nos puede indicar algo sobre las cosas finales, con las cosas finales. Las dos Muy preguntas. bien, feliz. Muy buenas preguntas para terminar. Feliz te las respondo. Si antes quisiera dar un dato de todo lo demás que creo que tiene que quedar en este video, no en el siguiente, porque en el siguiente que hagamos me gustaría hablar teología, me gustaría ir a la Biblia, a las Escrituras y profundizar en esa dirección. Sí, yo creo que un live stream para que hablemos ya del tema escatológico específicamente, Exacto. para que la gente tenga evidencia y podemos dar incluso libros, recomendaciones. Y no sé si tú cambiaste de opinión escatológicamente, pero tú tienes un taller en mi canal de YouTube. Sí. No, Buenísimo, no, para nada. No. pero bueno. Entonces, Oye, mira, este dato, porque a menudo se trata, todos nuestros países en Latinoamérica hemos vivido algo parecido, no en la misma escala, pero algo parecido. Están los pueblos indígenas, en mi caso en Chile son los mapuches, ¿cierto? Y se arma todo este movimiento político de que el país tiene que reconocerlos y entregarles sus terrenos. una deuda ancestral. Exacto. Todos nuestros países tienen eso. Pero sabes que los indígenas de nuestros países tienen mucho, yo no soy de izquierda, pero tienen mucho más derecho ellos que el tema palestino en Palestina, y te voy a dar algunos datos que creo que te van a dejar en shock de lo que te voy a decir. ¿Existe el pueblo palestino? Esa sería la pregunta. ¿Son árabes o son palestinos? ¿Existe el pueblo palestino? Si uno estudia la historia con objetividad, el pueblo palestino no existió nunca antes. Si tú estudias, no vas a encontrar una moneda palestina en la historia. No vas a encontrar un rey, un personaje famoso del pueblo palestino en toda la historia. No vas a encontrar arqueología en toda la historia. No vas a encontrar cerámica en toda la historia. Llegas al siglo XX, hasta 1964, y esto es absoluto, yo no estoy exagerando. 1964 se acuñó el concepto de pueblo palestino por una causa política. Antes de 1964 no existía un pueblo palestino. Existía en realidad un pueblo palestino a inicios del siglo XX, pero que no eran los árabes, eran los judíos. Si tú estudias la historia del siglo XX desde sus inicios en Israel, hoy día hay un diario, un periódico en Jerusalén, el periódico principal de Israel se llama Jerusalem Post. Okay. Ese mismo periódico, en aquellos tiempos, se llamaba Palestine Post. Y era judío, era un diario judío que se llamaba el diario palestino, el periódico palestino. Si tú ves el deporte, la historia del deporte en los años 20 del siglo XX, 1920, 1930, 1940, hay equipos deportivos de básquetbol, por ejemplo. Había un equipo deportivo de básquetbol que se llamaba Palestine, el equipo de básquetbol palestino. Pero no eran árabes, eran los judíos. Los judíos son los palestinos a comienzo del siglo XX. La orquesta, tú buscas en YouTube, orquesta, déjame ver, aquí tengo el nombre, Orquesta Toscanini, que fue el que fundó esto, Sinfonía Orquesta Palestina, 1936. Tú lo ves en YouTube, te vas a encontrar con judíos, con
forman esta orquesta. Entonces, el nombre, el concepto palestino nunca fue otorgado a un pueblo. Entonces, podemos discutir quiénes habitaban la tierra y todo eso también, pero como concepto palestino, nunca hubo un pueblo palestino. El pueblo palestino se asumió en 1964, el tiempo de Yasser Arafat y todo esto, porque se dieron cuenta que era una buena causa. Es decir, hay un pueblo palestino ancestral, rezagado, que han abusado de ellos, los han matado, los han aplastado. Eso vende muchísimo. Y esa fue la intención, 1964. Antes de eso no existía. Por lo tanto, los palestinos son árabes. Son algunos que efectivamente, una cantidad que estaban ahí en la tierra, que no eran muchos, porque en esa tierra hubo por muchos siglos solamente un puñado de personas, y dentro de ese puñado había una mayoría, a veces árabes, a veces no, pero los palestinos actuales, la gran mayoría, no tienen raíces en la tierra. Son de Jordania, son de Siria, son de Egipto, sus tatarabuelos son de esos países, entonces no son realmente palestinos autóctonos. También hay, por supuesto, gente autóctona de la tierra, como también habían judíos. Yo quiero recordarles aquí, terminando esta parte, que antes de 1948 en adelante está Israel allí. Antes de eso, políticamente hablando, quien tenía el poder desde 1917-18 hasta 1948 fue el mandato británico. Por lo tanto, era Gran Bretaña los que tenían el control políticamente hablando. Antes de ellos era el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano estuvo 500 años allí. Entonces, no estamos hablando de una nación que existía. Habían tribus, por supuesto, había más bien una organización tribal, pero que se mezclaba para allá, para acá. Entonces, presencia judía también ha habido siempre. Yo en este libro que estoy estudiando, hay presencia judía y demostrable, documentada. Siempre ha habido presencia judía allí. Y los judíos no llegaron a matar y a robar las tierras. Hay documentos que demuestran que los judíos compraban las tierras a los palestinos y que trajeron la prosperidad a esa tierra, y entonces comenzaron a llegar muchos árabes. Cuando digo palestinos me refiero a los árabes. Entonces está todo eso. Hubo abusos, por supuesto que en algunos casos tiene que haber habido abusos, como los hay en cualquier país, pero no ha sido la regla general del pueblo de Israel en su acercamiento a la tierra de Israel. Y lo último, de verdad, te lo prometo, hermano, Israel estaba siendo expulsado de todos lados. Israel, toda su historia, nadie lo quiere. Imagínate cómo lo tratan ahora. Algunos de los comentarios que seguramente aquí o en otros lados, imagínate cómo habla la gente cuando escucha el nombre de Israel. Se lo merecen que le maten a todos esos, a todos ellos. Ese odio no es solo ahora, ha existido siempre. En Francia no los querían, en Estados Unidos no los querían, en Latinoamérica no los querían, en Europa no los querían, en ningún lado los querían. Entonces, obvio que los judíos siempre han sido sionistas porque necesitan encontrar un lugar donde vivir. ¿Y qué mejor lugar que la tierra de Israel? Y por supuesto que alguna vez dijeron, quizás algún país en Latinoamérica nos podría recibir y podríamos tener un lugar para vivir tranquilos, porque por todos lados los perseguían y los siguen persiguiendo. Y en esa desesperación se hace el primer Congreso Sionista en 1897 aquí en Suiza, y se define finalmente que ellos van a hacer todo lo posible por regresar a la tierra de Israel como nación y establecerse allí. Entonces, han sido perseguidos por todos lados. En los tiempos del Holocausto, Jonathan, habían barcos que salieron por el mar llenos de judíos, huyendo de Alemania porque los iban a mandar a los campos de concentración. Llegaron a varios países. ¿Y sabes qué hacían esos países cuando ellos llegaron? Los rechazaban y no los dejaban entrar y los devolvían y los mandaban de regreso a Alemania. La iglesia cristiana, nuestra historia cristiana, tiene las manos manchadas de sangre en esto. A lo largo de toda la historia han habido tiempos, periodos de nuestra historia cristiana en los cuales hemos perseguido también a los judíos y les hemos hecho mucho daño. Por eso ellos también, que conocen la historia, nos miran a nosotros como enemigos. Entonces, no somos mejores que ellos. Como cristianos, también les hemos hecho mucho daño. Y en este momento, muchos cristianos
comentan y hablan livianamente y siguen haciendo el mismo daño ahora a través de los nuevos métodos, ¿cierto?, de las redes sociales. Y ahora terminé con eso y si quieres te respondo lo otro o lo dejamos para el próximo video, como tú quieres. Terminemos con esa pregunta. Tu sugerencia, cómo sería, cómo debemos orar? ¿Cómo debemos...? Muy bien. Sería Lo, algo muy fácil para nosotros. lo primero es que la evangelización del mundo ha de traer la salvación de los judíos en plenitud. Eso es lo que creemos por Romanos 11, porque dice allí que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay otra interpretación de algunos hermanos amileniales allí que dicen no se refiere a eso, se refiere a toda la historia y todo, pero también muchos reformados, como mencioné al principio, teólogos reformados estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Por lo tanto, es muy válido y tiene peso lo que estoy diciendo, peso teológico, exegético. Entonces dice allí que cuando entre la plenitud de los gentiles, hay algo con eso, con la predicación del evangelio. Te cuento una anécdota. Como sé, no voy a dar el nombre, pero estaba con un personaje muy, muy famoso, creyente, cristiano, y estábamos, él me comentaba que quiso como preguntarle a los judíos, a la iglesia judía, ¿cómo los puedo ayudar? Pongo todo lo que yo tengo a disposición de ustedes. Y los hermanos con quienes trabajo en Jerusalén le dijeron, predica el evangelio en tu nación y en tus naciones todo lo que puedas. Y esa fue la respuesta de los judíos, porque saben que la predicación del evangelio a las naciones va a afectar sí o sí a Israel. Eso es lo primero. Entonces, ora por la predicación del evangelio, por la gran comisión de que el evangelio vaya a todas las naciones. Una mirada trascendente, oración es una petición madura. Wow. Sí, absolutamente. Y segundo, ora por esa dureza que los judíos tienen, que el Señor pueda tener misericordia de ellos y se ablanden. Ora que haya libertad para predicar el evangelio. Yo he tenido discusiones grandes en Jerusalén con rabinos que se han acercado a mí, me han preguntado qué hago, he dicho que soy pastor y hemos estado horas discutiendo. Son muy, muy duros y rechazan muchísimo, rechazan absolutamente. Una vez iba en un ascensor con unos judíos creyentes en Jesús, íbamos conversando y ellos eran muy jóvenes, 17, 18 años, y eran alemanes y eran también judíos. Y estábamos en un ascensor y sube un matrimonio judío, una señora mayor, y nos escucha hablar y yo mencioné la palabra iglesia. Y la señora se da vuelta y mira a estos dos jóvenes. Se dio cuenta ella que yo no soy judío, pero se dio cuenta que estos chicos eran judíos y los apuntó con el dedo y les dijo, ustedes son misioneros, yo los huelo de lejos a ustedes, un rechazo enorme. Entonces, los judíos tienen un rechazo enorme contra nosotros porque cuando tú dices que eres misionero, ellos lo asumen como que tú les quieres ir a robar su cultura, su judaísmo. Como que ellos piensan, tienen miedo de que la predicación del evangelio los va a ellos a volverlos western, volverlos del este, dejarán de ser judíos para ser seculares, en otras palabras, más o menos algo así. Entonces, ora por esa dureza que tienen en el corazón, que ellos puedan venir a Cristo. Y en momentos como estos, como ahora mismo, ellos están mucho más abiertos, sus corazones están mucho más quebrantados por el dolor que viven. Yo he visto a judíos en el muro de los lamentos llorar. Yo veo muchas veces, he visto llorar, pero con lágrimas y con clamor, gritándole a Dios, ten misericordia, Dios, acuérdate de nosotros, ten misericordia. Y son judíos que no creen en nuestro Jesús, en el Mesías. No son salvos por causa de ello, pero están clamando y lloran y ruegan porque Dios los escuche y envíe al Mesías. Así que ahora que aquello, ahí el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 3, que es necesario que Jesús, que fue anunciado a ustedes, le dice a los judíos, de antemano fue designado para ustedes, es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración de todas las cosas. Entonces,
ora por el pueblo de Israel para que entienda y para que mire a Jesús, para que pueda abrir su corazón en medio de estos problemas y estas situaciones. Eso es muy, muy importante. Mi hermano, qué montón de información, por supuesto que queda grabado y ahorita que termine voy a tratar de editarlo y subirlo lo más rápido que pueda a YouTube para que les quede ahí y lo puedan ver mejor. Leo hizo una pregunta, ¿cómo nos afecta teológicamente? ¿Cómo que tiene que ver con la venida de Cristo? Leo, esa pregunta que es una pregunta seria, pero una pregunta que puede tardar tranquilamente 1 hora. Así que esa es la que vamos a tener después y vamos también a tener adelantos a medida que pues, vayan avanzando los días. Me encantó, Walter, como siempre. Yo no sé ni por qué estamos tan lejos. Ahora me pongo a pensar, yo, ¿por qué estoy tan lejos de Walter? Bueno, estamos lejos en lugares, espacios, ¿no? Pero te agradezco mucho. Siempre disfruto y aprendo mucho contigo. Y bueno, no sé, para finalizar, unas últimas palabras. Creo que esas últimas palabras también fueron muy pastorales, muy lindas. Y quizás recursos. Yo recomiendo, no sé si conozcas este momento trascendental. Me parece que es algo como un ABC, para parvulitos. Este es el que mejor he leído, Momento Trascendental de W.J. Gryer. Creo que es una posición amilenialista, pero él pone la pre y la post, la explica muy. La que sí no explica mucho es la dispensacionalista, porque bueno, por sus cuestiones, su tradición teológica. Pero creo que es bueno para empezar. No sé si tú tengas ahí recomendaciones para ello y para horas finales. Mira, lamentablemente casi todo el material que hay de la postura premilenial histórica, que es la que yo represento, está en inglés. Entonces, los que leen inglés pueden estudiar libros sobre la postura premilenial histórica. Tienes a Craig Keener junto a Michael Brown, por ejemplo, que son premileniales históricos. Tienes el presidente Moeller, me parece que es el apellido del seminario bautista Southern Western Baptist Seminary. Es premilenial histórico. Michael Schultz, también otro teólogo en inglés que habla de todas estas cosas. John Piper, tienes a John Piper, que también es premilenial histórico. Tienes a varios premileniales históricos como yo, ellos son todos, casi todos, de alguna confesión reformada. Y en ellos puedes encontrar, puedes investigar, puedes profundizar. Y mis últimas palabras serían, hermano, Moisés, cuando el pueblo pecó, cuando Moisés baja de la montaña y del monte y ve al pueblo pecando, y después de todo eso, Dios le hace una propuesta a Moisés y le dice: Moisés, yo voy a destruir a todo este pueblo y de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Amén. Y Moisés dice: Señor, ¿qué van a decir de ti los egipcios? Que no fuiste capaz de sacar a este pueblo y llevarlos hasta donde los dijiste y cumplir lo que les prometiste. ¿Qué van a decir los demás pueblos? ¿Qué van a decir ellos? Y cuando yo pienso en Israel y veo todo lo que Dios ha hecho con Israel en el Antiguo Testamento, las promesas, como en Jeremías, cuando Dios le dice a Israel que van a ser una nación delante de él hasta que se acabe el sol y la luna, parafraseándolo. Y yo miro el sol y miro la luna hoy día. Entonces, hay muchos cristianos que dicen: no, eso no es eso, en realidad Dios ya terminó con Israel. Y yo veo esa escritura y digo: ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir las naciones? Que Dios no fue capaz de apartar un pueblo llamado Israel y de llevarlo al cumplimiento pleno del propósito de todo lo que le prometió. ¿No va a ser capaz Dios? ¿Qué van a decir las naciones? Entonces yo veo esto en las escrituras, ese corazón de decir: no hay nada que pueda detener lo que Dios comenzó. Y yo creo por las escrituras que Dios comenzó algo con Israel y lo va a terminar con Israel. Y no veo esto solo en el Antiguo Testamento, lo veo en el Nuevo Testamento. Jesucristo, cuando mira a Jerusalén en los últimos momentos, mira a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise protegerte, abrazarte, cubrirte como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Ahora tu casa es dejada desierta y viene un juicio inmediatamente ahí con esa compasión del Señor. Pero no termina en esa palabra, sino que dice: Jerusalén, no me volverás a
ver hasta Hasta. hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una expresión de un salmo. Y esa expresión significa reconocer a Jesús como el Mesías. Por casi 2000 años esa palabra no se podía cumplir. Hoy día Jerusalén sí existe. Y hoy día sí hay judíos en Jerusalén que cuando yo estoy con ellos, levantan sus manos, miran al cielo y le dicen al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me dejaste picando ahí muchos puntos interesantes. Amén a todo eso. Hay un concepto que estaba meditando estos días, mencionan algunos teólogos reformados, R.C. Sproul, Babin, dice concurrencia divina. Ese concepto de concurrencia divina que tiene que ver con la divina providencia, Señor, me encanta porque es que mira, el Señor, como bien regaña Pablo a los judíos romanos, y eso, dice, el Señor va a usar todo, toda esta cosa, lo bueno, lo malo, la libertad del hombre, todas esas cosas van a estar ahí, están en un eterno presente, en la concurrencia que el Señor ya planteó para el fin de la humanidad y para la eternidad gozosa con Él. Todo hace parte de un plan divino. Así que estamos gozosos esperando toda esa buena noticia y seguimos acá. Walter, a mí me encanta hablar contigo, escucharte, aprender. Creo que mucha gente quedó picada ahí. Queremos más, pero creo que la segunda parte, a medida que vayamos pasando los acontecimientos, nos va a dar más de qué hablar. Y de verdad que te agradezco. Parte 2, quedamos entonces esa promesa. Gracias, Walter. Dios te bendiga y saludos a tu familia allá en Suiza. Aquí estamos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias por este tiempo. Lo disfruté muchísimo. Igualmente. Ya lo voy a subir en YouTube, en aproximadamente 1 hora está disponible, así que ahí lo pueden disfrutar en canal de YouTube Pensamiento Cristiano. Bendiciones a todos, chao, chao.